Muy bien, y cuando son las 14:38 recibimos al diputado por el Partido Colorado, Felipe Schipani, para hablar un poquito de la actualidad política y también lo que está pasando, por ejemplo, dentro de su propio partido. Gracias por venir, Felipe. Un placer estar aquí. Bueno, muy bien. ¿Cómo te llevas todo este tiempo donde hay anuncios del gobierno, donde están las internas de los partidos? Bueno, mira, justo ahora vengo de la última sesión del periodo de la Cámara de Diputados, en donde, bueno, había que tratar algunos proyectos. Aprovechamos para despedir a dos legisladores muy importantes que por decisión propia no nos van a acompañar en el próximo periodo. Ope Pasquet e Iván Posada, ¿no? Con dilatadas trayectorias en el Parlamento. Y bueno, y se mezcla la actividad parlamentaria con la actividad política. Tenemos el próximo 21 las elecciones del Comité Ejecutivo Nacional. Estamos también arriba de los temas departamentales, son momentos de definición de candidaturas. O sea que el descanso después del balotaje ha sido bastante poco. El 21 porque salió por mayoría, porque el sector, por ejemplo, de Pedro, de Bordaberry, quería que se aplazara un poquito más. Ellos querían hacer la elección del año próximo. Nosotros lo que decíamos es que tenía que hacerse cuanto antes, primero porque siempre ha sido así. El Ejecutivo del partido se ha renovado siempre en el año electoral, después de pasadas las elecciones, y pues tenemos que resolver estas cuestiones, tenemos que resolver todo lo atinente a las elecciones departamentales, cómo va a comparecer el partido en cada departamento, los posibles acuerdos, y también las negociaciones con el gobierno electo. Nosotros estamos aguardando que el gobierno convoque, así lo ha anunciado en su momento el presidente Orsi, bueno, a conversar sobre diversos temas que nosotros aspiramos a que se puedan alcanzar acuerdos. ¿Cuesta encontrar ese consenso para nombrar al secretario general justamente del partido? Yo creo que sobre eso no hay desacuerdo, ¿no? He escuchado declaraciones del propio Tabaré Viera expresando que lo lógico es que Andrés Ojeda sea el secretario general del partido, y yo creo que es así, porque Ojeda legítimamente ganó la elección interna, fue el candidato colorado de octubre, que le permitió al partido tener una excelente votación, ¿no? La mejor votación en lo que va del siglo. Entonces creo que Andrés se lo ha ganado con creces ese lugar, y seguramente sea el secretario general, porque quienes lo impulsamos tenemos la mayoría en la convención para promoverlo, y además Vamos Uruguay ha anunciado que no tiene objeciones. Como colorado, ¿cómo te cae este chisporroteo entre Raúl Valle y Pedro Bordaberry? A ver, obviamente que yo prefiero evitar ese tipo de encontronazos, creo que no es positivo, pero hay un debate de fondo que quedó instalado allí y que tiene que ver con, bueno, cómo concebimos el relacionamiento con el gobierno electo. Nosotros lo que hemos señalado es que tiene que ser a través de la orgánica del partido, ¿no? Quien tiene que negociar es el Partido Colorado y la coalición con el gobierno. Yo creo que negociar diputado a diputado, bancada o sector con el gobierno es funcional a los intereses del Frente Amplio, y nosotros como partido tenemos que fortalecernos, y tenemos que fortalecernos como coalición si queremos ser alternativa en el 2029. O sea, si actuamos todos por separado, ¿con qué credibilidad vamos a decirle a la gente en el 29 que queremos volver? Entonces, como fuimos estos 5 años coalición, con discrepancias, pero creo que hemos actuado de un modo uniforme, bueno, tenemos que hacerlo también los próximos 5 años desde la oposición, ¿no? Abrimos el juego, Antonio. Pedro Bordaberry dijo que es una pelotudez estar criticándolo porque fue a hablar con Orsi. ¿Es una pelotudez? Bueno, yo ya lo expliqué, yo creo que el tema de fondo no es un tema trivial, es cómo concebimos el vínculo del Partido Colorado con el gobierno electo. Yo no creo que tenga que ser a través de los sectores del partido, ni a través de las individualidades de los legisladores, tiene que ser a través del partido. Y el partido tiene sus autoridades, tiene sus órganos, vamos a elegir un Comité Ejecutivo Nacional, que es el que debe liderar ese tipo de conversaciones. Y te digo más, yo creo que el escenario ideal es que haya también una articulación de la coalición. Lo vamos a proponer en el Parlamento, de que siga existiendo esa coordinación. Algunos colegas del Partido Nacional hablan de una bancada de la coalición. En fin, habrá que ver la forma. Pero lo que es claro es que tenemos que seguir manteniendo esa unidad de acción que creo que es lo que nos llevó hasta acá. Tratar de actuar conjuntamente. Porque reitero, si no vamos a perder y a retroceder todo lo que hemos avanzado en estos años. Muy bien, Fernanda.
Y en esa reunión que mencionabas que querías, que estaban esperando que Orsi convoque, ¿cuál sería el primer tema que pondrían sobre la mesa, el más prioritario? Bueno, yo creo que el tema educativo es el tema central del país. Particularmente yo trabajo en los temas educativos y creo que tenemos que ponernos de acuerdo en determinadas cuestiones. Es un tema que a priori presenta dificultades porque... ¿Cuál sería lo que más se tienen que poner de acuerdo? Y bueno, seguir adelante con todo lo que se ha hecho en este gobierno, con el proceso de transformación de la educación. Han habido en ese sentido declaraciones del presidente electo muy auspiciosas, en el sentido de que él no viene a hacer la reforma de la reforma. ¿No? Pero sin embargo hay cuestiones que se asumieron en el compromiso programático que preocupan, ¿no? Que haya un Congreso de la Educación con efectos vinculantes, bueno, eso no deja de preocupar. Pero yo creo que el tema central es el tema educativo y hay otro tema que también todos los partidos coincidieron en la campaña, que es cómo hacer que el país crezca de un modo diferencial que ha venido creciendo. Cómo pasar a ser un país que crezca a tasas del 3%. Bueno, eso supone determinadas reformas que creo que tenemos que consensuarlas para que el país pueda avanzar hacia eso. Todos los candidatos hablaron de eso, ¿no? Delgado, planteando de que Uruguay sea el primer país desarrollado de América Latina, Orsi hablando también, nosotros planteando cosas similares, o sea, creo que sí, eso seguro que todos quieren que pase, pero ¿tienen alguna propuesta concreta para que pase? Y bueno, ahí la economía tiene mucho que ver, entonces... Claro, porque ahí te viene la pregunta incómoda pero necesaria, si tenían tantas ideas, ¿por qué no se aplicaron antes? Digo, creo que... Y porque son procesos, yo creo que se ha avanzado mucho como para continuar en este periodo. Nadie puede dudar de indicadores económicos que a todas luces son muy auspiciosos, vinculados a la actividad económica, vinculados al empleo, vinculados al salario, vinculados a la inserción internacional, ¿no? Porque creo que la noticia que tuvimos estos últimos días, bueno, dan cuenta de un gobierno que mientras ejerció la presidencia pro tempore del Mercosur, trabajó en un acuerdo que va a ser histórico para el Uruguay y para el Mercosur. Entonces, yo creo que hay que seguir esa línea. A mí me preocupa... Y a pesar de todos los inconvenientes que hubo. A pesar de todas las plagas y dificultades, a mí me preocupa que yo no sé hasta qué punto van a seguir a O'Donnell, ¿no? Porque claramente el pensamiento de O'Donnell, que es un pensamiento muy parecido quizás al de la coalición, porque O'Donnell es un liberal, O'Donnell es un liberal, hay que ver hasta qué punto lo sigue el PIT-CNT, el Partido Comunista, el MPP, veremos, esa es la gran interrogante que a mí, por ejemplo, me genera. Y bueno, lo pusieron y no solamente lo pusieron, digo, fue el primero que anunciaron, yo creo que... Es cierto, primero y único. Es cierto, sí, pero bueno, ya hay algunas contradicciones evidentes. También, por el tema de varias y complejas, diría yo. Entonces vamos a ver cómo evoluciona eso. Susana. Felipe, en esto que hablabas tú de la construcción de la coalición, de la profundización de la coalición, yo diría que una construcción en el llano. Básicamente en el momento que se forma es un poquito antes de asumir el gobierno, se transitó todo el gobierno de manera exitosa, a pesar de que nos daban fecha de defunción antes prácticamente de asumir el gobierno y demás, se pudo transitar muy bien. Yo creo que a veces el estar en el llano ayuda a construir mejor esos procesos. ¿En qué de esos procesos de construcción encontrás que hay una oportunidad fuerte y un gran desafío para la coalición para conformarse? Y por otro lado, si tú entendés que el diálogo con el gobierno electo debe ser también en clave de coalición o a través de los distintos partidos, por aquello de que divide y reinarás y es más fácil acordar de a uno que con todos juntos, ¿no? Lo deseable es que sea a través de la coalición. Yo creo que eso nos fortalece como coalición de gobierno y lo que tenemos que hacer es lo que planteamos en campaña electoral y todos los candidatos de la coalición estuvieron de acuerdo en el caso de ser gobierno y creo que se justifica también en el caso de ser oposición, que es esa mesa coordinadora. Yo creo que eso es bien importante, que nos faltó en el periodo que está terminando, porque es necesario a veces conversar políticamente y dialogar para evitar malos entendidos, para evitar trascendidos, para evitar que tomemos conocimiento de muchas cuestiones por los medios, por la prensa, que juegan un rol muy importante en la política.
Entonces, yo creo que es necesario que instalemos una mesa de la coalición, que tenga una periodicidad de funcionamiento, en donde se puedan coordinar cuestiones políticas vinculadas a lo parlamentario, que va a ser el ámbito de acción de la oposición, pero también se puedan conversar cuestiones políticas de coordinación estratégica. Ese creo que es el gran desafío que tenemos por delante, lo ha planteado Andrés Ojeda y han estado de acuerdo todos los líderes de la coalición. O sea que ¿Lema vamos por común ahí. para el 29? Bueno, es un debate que está planteado. Los partidos a las internas tendrán que discutirlo. Yo a priori tengo mi posición personal. Yo no soy partidario de un lema común, porque en política 2 más 2 no es 4. Y creo que las identidades políticas de los partidos fundacionales son muy importantes. Son 188 años de carpintería. Entonces, diluirlas de un día para el otro en un lema común, yo tengo enormes dudas. Además, ha quedado demostrado que hay muchos ciudadanos que en primera vuelta apoyan a un candidato, apoyan a un partido, y que en segunda vuelta no lo hacen. Se ha reducido notablemente, ¿no?, en relación a procesos electorales el margen anteriores. se va acomodando. Pero, ¿qué pasaba si nosotros íbamos a la primera vuelta con 2 candidatos? Bueno, a la luz de los resultados del balotaje, el Frente iba a tener no solo mayoría en el Senado, sino mayoría en diputados. Entonces, yo creo que el mecanismo del balotaje es la herramienta que tenemos para comparecer juntos, apoyar a aquel que gana la interna de la coalición. Pero eso de dividirnos todos en un lema común, a priori no me cierra. Distinto es lo departamental, en donde las reglas de juego son diferentes y ahí hay una sola vuelta y se gana por mayoría relativa. Bueno. ¿Y estás de acuerdo en que en la próxima, en esta no, porque ya claramente no está el mecanismo, aunque a veces encuentran la forma de usar un mecanismo sin tener el partido de la coalición? ¿Estás de acuerdo que para las otras departamentales el lema coalición republicana esté en todos los departamentos? Bueno, nosotros hubiéramos deseado, así se lo planteamos al resto de los socios, que en esta instancia electoral tuviéramos coalición republicana en los 19 departamentos. La vamos a tener en 3, en Montevideo, en Canelones y en Salto. Creo que va a ser un primer experimento, yo creo que va a salir bien, fundamentalmente en el departamento de Salto, en donde es evidente o posible un triunfo de la coalición, y bueno, en Montevideo y Canelones, donde hay que dar batalla, es más difícil, pero hay que dar batalla. Sí, en lo departamental creo que tenemos que aunar esfuerzos. Antonio. Te voy a hacer un juego. ¿Recordás que había un juego que decía, ¿quién lo dijo? Yo no sé si era un programa. Yo lo hice acá con Orsi Delgado, perdieron bastante. ¿Sí? Ya lo hice. Porque Bueno, estaban yo muy te voy a parecidos. saber quién lo dijo. Porque hoy tuiteé esto, que a mí me parece muy interesante, pero a ver si, y después hacemos una reflexión. Si no damos la batalla cultural, no importa cuán buenos seamos gestionando. ¿Quién lo dijo? Y se ha hablado mucho del concepto de batalla cultural. ¿Pero quién lo dijo? Bueno, eso parte de una concepción gramsciana, sin duda. Javier Milei lo dijo al cierre de una conferencia los otros días y yo lo tuiteé poniendo... Era la obvia esa, está todo el día, batalla cultural. Pensé que era alguien que no nos imaginábamos. Bueno, no, pero bueno. Yo pensé podría que, no- así se juega alguien lo pensé dijo. que te referías a alguien de acá. Yo también. Por eso, viste que no era tan... Por eso, No. pero yo puse nada más cierto que esta frase, lo tuiteé hoy, porque ¿no pasó algo de eso aquí en Uruguay? Que el gobierno se focalizó en gestionar bien y se olvidó de traducir la buena gestión en votos. Porque vimos varias personas, yo la otra vez comentaba acá con un amigo que me decía, si yo fuera por cómo fueron mis ingresos, los últimos 2 años fueron los mejores de mi vida económicamente. Y aquí en Bocata, al frente. Y bueno, entonces, ¿cómo? ¿No hay una batalla cultural que pelear si es que se pretende ganar? A ver, yo concuerdo mucho con una frase que hace muchos años dijo Tarigo, Enrique Tarigo, el ex vicepresidente de la República, que decía que el gobierno siempre fagocita al partido. Y es cierto, uno se enfoca en la gestión, en tratar de llevar adelante las distintas políticas, de obtener los resultados, y deja de lado la tarea política partidaria. Yo creo que algo de eso hubo, innegablemente, y hay que reconocer los errores, que los hubo, por supuesto,
pero hay que reconocer también los méritos del adversario y hay que reconocer Sí, que bueno. el Frente Amplio trabajó y trabajó muy bien, que el Frente Amplio aumentó su presencia territorial en estos años, aumentó la cantidad de comité de base, recorrió el país, salió a reconciliarse con esa gente que había perdido su confianza en el Frente Amplio después de 15 años de gobierno. Hubo un trabajo de capilaridad política, de presencia territorial, que en general los partidos de la coalición no tuvimos. Y no tengo duda de que eso es muy determinante. Y también lo cultural. Yo soy ferviente defensor de que los partidos políticos y quienes integramos los partidos políticos tenemos que tener presencia también en la actividad social, en el club del barrio, en el gimnasio, en la murga, en las organizaciones de la sociedad, en donde los partidos cada vez van perdiendo espacio, ¿no? Antes la representación de la sociedad la ejercían monopólicamente los partidos. Hoy hay distintas expresiones de la vida en sociedad que no pasan por lo político partidario, pero en donde claramente hay partidos, y el Frente Amplio es un ejemplo de eso, que tienen mucho más presencia que nosotros. Entonces dominan la conversación y tienen capacidad para instalar, ¿no?, entre la gente común, entre la ciudadanía, determinados relatos. Y es falso y es mentira, ¿no?, ese dicho que dice dato mata relato. No, el dato no mata al relato. Al relato se lo mata con otro relato, con un contrarrelato. Y a nosotros nos faltó contrarrelato. Y acá se instalaron determinados relatos que no supimos desactivar. Total. Y en un país como el Uruguay, en donde la elección se define por tan pocos votos, son 100.000 personas las que vuelcan para un lado o para el otro, el triunfo son 60.000, electoral, porque van por un lado y ya está del otro lado. eso incide e incide mucho. Y si tú ves dónde perdimos en aquellos lugares donde más sólidos estábamos, porque no perdimos donde se podía presumir que íbamos a perder, que es Montevideo y Canelones. Perdimos en el interior, perdimos en ¿Seguro el se lo litoral, llevaron preso? fundamentalmente. Entonces, hay que aprender de todas esas cosas, ¿no? ¿Cuál es tu impresión sobre algunos anuncios que de repente se hacen? Son pocos lo del gobierno, pero por ejemplo ha trascendido ya en las últimas horas la presencia de la Llera en el gobierno, en la parte de seguridad y en la parte de inteligencia. ¿Qué opinión te merece? Tomando en cuenta que el Partido Colorado ha estado en el tema seguridad aportando. A ver, a priori vamos a ver quiénes son las autoridades del ministerio, quién es el ministro, quién es el subsecretario, pero vuelve un equipo, con todo el respeto por la Llera, quien no conozco, pero vuelve un equipo que fracasó, ¿no? Eso es evidente. No hay nuevos relevos en materia de seguridad en el Frente Amplio. La Llera, en fin, se habla de Leal, en fin, son todos personas que han estado ya en gestiones en materia de seguridad sin grandes logros. Vamos a abrirle una carta de crédito. Capaz aplican recetas que son buenas para seguir mejorando la seguridad. Hay que reconocer que este gobierno mejoró sensiblemente el tema de seguridad. Y eso es objetivo porque lo dicen los datos. Claramente hubo un descenso en muchos delitos, ¿no? Veníamos en una línea ascendente y se mesetearon muchos delitos, algunos bajaron, y el delito, digamos, más grave para la sociedad, que es el de los homicidios, bueno, no se incrementó al ritmo que venía incrementándose. Y este gobierno deja en materia de seguridad algunas políticas que creo que van a tener efecto en el mediano y corto plazo. Esas que salieron de la mesa de seguridad a la cual el Frente Amplio no quiso seguir concurriendo. Por ejemplo, el cure violence, ¿no? Los interruptores de homicidio. Bueno, eso creo que es una política que en el mediano plazo puede dar resultados importantes. Ya han habido algunos datos concretos de algunas políticas vinculadas al tema carcelario, en donde ha quedado demostrado que los niveles de reincidencia han bajado sensiblemente, ¿no? Que se ha instalado como programa piloto en el CONCAR, en fin. Yo creo que el gobierno asume con una hoja de ruta en materia de políticas preventivas que ha liderado compañeros nuestros como Diego Sanjurjo,
bueno, y que pueden dar sus frutos. Ojalá al gobierno le vaya muy bien en seguridad y en todas las áreas, porque eso supone que le va a ir bien al país, ¿no? Muy bien, no sé si tenemos alguna pregunta más. Le agradecemos a Felipe, entonces, gracias por estar esta tarde aquí en Buscadores para hablar, bueno, de la novedad. Recién nos contabas que venías del Parlamento, está bueno. ¿Qué se trató de como último tema? No, había unas formalidades de votar el ingreso de unas tropas que bueno, que van a llegar al país, como siempre ocurre. Y después, bueno, surgió un homenaje espontáneo a Ope Pasquivan Posada que estuvo muy bueno. Muy bien, gracias Felipe. Un placer, gracias por la invitación. Muy bien, Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado, bueno, ha estado aquí en Buscadores.